Saludos amigos, amigas, qué bueno estar con ustedes en Comunicación y Vida, dándole gracias a Dios que nos permite usar este medio para llevar esperanza. Monseñor, ¿usted está bien? No, pero mirando que tú no te cansas de trabajar y acompañar a la gente en Comunicación y Vida. ¿Cuántas llevas ya? Y mira, a propósito de que estamos en YouTube, Comunicación y Vida, hay que responder a tantas personas. Hablaré con Mercy y con Etli para que respondamos, porque en las redes, si uno no responde, es como mala educación, ¿verdad, Monseñor? ¿Para qué pusieron eso ahí si no es para atenderlo? No, ya estamos respondiendo. Pues pónganse las pilas. Sí. Bien, pues nuevamente saludamos a tantas personas y que nos excusen, Polo, porque como siempre se acercan a uno a manifestarle todo lo bueno que resulta para ellos Comunicación y Vida, pero no podemos abarcar y mencionar cada uno. Sí quisiera yo, bueno, en primer lugar, saludar la presencia del nuevo nuncio de su santidad, el Papa Francisco, en el país, que como sabrán ustedes se llama Galeb Moussa Bader. Supongo que aquí diríamos Monseñor Bader, es arzobispo, como suelen ser los nuncios. Galeb Moussa, Moussa es Moisés. Aquí en Puerto Plata tenemos de apellido Moussa. Y en Santiago tenemos Bader, pero yo creí que era de apellido, pero resulta que es de apodo. Pero debe andar por ahí también el apellido Bader, y que el señor nuncio encuentre hasta algunos parientes lejanos, sí. Pues visitó con un nutrido grupo de diplomáticos la ciudad de Santiago y la catedral, que nos sentimos muy honrados con la presencia de ellos. Ya supongo que luego vendrá la visita para la iglesia arquidiocesana de Santiago. ¿La visita pastoral? Porque esta no es. Okay. La visita del nuncio a la arquidiócesis de Santiago, pues nos congratulamos con su visita, aunque sea de este modo, y luego ya vendrá, que tiene que llevar la Eucaristía, la visita de un pastor, de un obispo, de un enviado del Papa Francisco, pues para congregar a los fieles en su oportunidad. No sé si a lo mejor lo estrenaremos en Corpus Christi como anteriormente a Monseñor Ocolo. Bien, pues nos alegramos con la presencia de ellos. Yo no he podido saludarlo personalmente porque incluso no me fue posible acompañarlo por compromisos previos. Fue una visita más bien de improviso. Entonces, ya la gente conoce a Monseñor Galeb Bader, arzobispo y nuncio de su santidad en la República Dominicana. El nuncio del Papa Francisco. Tienen una misión mayormente diplomática, como tú sabrás bien, Polo, y de hecho en el país el nuncio es el decano de los diplomáticos. Es el encargado de hablar a nombre de ellos en determinadas ocasiones. Si surgiera incluso algún pequeño conflicto, lo que sea, eso le toca. En la mayoría de los países, todavía por la Convención de Viena, el nuncio es el decano del cuerpo diplomático, porque había muchísimos pleitos si a quién había que poner, al de la potencia más fuerte o al de la de mayor cultura o al país más rico, y entonces pusieron a la iglesia, es decir, la Santa Sede, porque es representante de la Santa Sede, y entonces aquí han hecho un muy buen trabajo. Yo he notado ya en el tiempo que he conocido bastantes nuncios que se llevan muy bien con los diplomáticos. Eso ha sido como la norma. Bueno, vienen de una escuela, muy bien preparados, pero yo debo corregir algo que dije, Monseñor, para sentirme tranquilo, de que yo dije visita pastoral. No, lo que quería decir, ya más en el plano religioso. Sí, no, lo que yo te cambié, porque se puede prestar a confusión, porque visita pastoral propiamente es la que cada obispo debe hacer en su diócesis, que tiene que darle la vuelta a toda la diócesis o arquidiócesis cada 5 años.
es lo que está establecido en el derecho. Entonces, por eso yo quise decirle de otra manera, porque él no puede venir a visita pastoral en ese sentido, porque esa le toca al ordinario de cada lugar. Y que usted comenzó por allá, por el Rubio y toda esa zona que recuerdo muy bien. Y debería seguir, voy a ver si también con Monseñor Tomás, como es joven, ya hablé con él, para que sigamos la ruta. Yo quisiera seguir por San José de Ocoa y Jánico. San José de las Matas. No se preocupe que yo estoy aquí. Yo juré con la mano izquierda la última vez que no me iba a equivocar. No, pero... San José de las Matas y Jánico para completar la cordillera central, pero Dios dirá. Bien, esto es simplemente a propósito de la grata visita del señor Nuncio a Santiago. Galeb Bader a Santiago con un grupo de diplomáticos, y entonces los saludamos por este medio. Yo tengo dos saluditos breves. Aprovecho, tú entras porque termino con esto, lo mío es brevísimo también. Al amigo Juan Núñez Collado y a su familia, que yo no sabía, Polo, que están acechándote. Sí. Creo que los domingos. Me saluda muy bien, con mucho cariño siempre. Entonces están pendientes, pues bendito sea Dios, también ellos. Y quiero saludar aquí en Santiago también a José, que es el esposo de mi prima hermana Concepción Torres Bretón. Los encontré en Don Pedro, ahora recientemente, y me dijo: mire, yo siempre los veo a ustedes, pero me alegro de conocerlos personalmente. Pues nuestro saludo a José, a Concepción, mi prima. Eran 17 primos que yo tenía ahí, murieron 2, me parece, y otros ya están fuera del país, etcétera. Pues saludamos con mucho cariño. Tus saludos. Los míos son brevísimos porque uno se me olvidó, pero voy a decir el lugar y en un próximo programa. En La Ceiba de Villatapia son fieles con nosotros. Es la madre de nuestra querida amiga Miledis Teresiana. Y siguiendo por esa zona también a mi querido amigo Raimundo Garrido, que es de la Junta de Directores de la UCATESI en La Vega, la Universidad Católica de La Vega, y que es fiel de Comunicación y Vida. Gracias a tantas personas, como dijo Monseñor, que no podemos abarcar siempre un mismo programa, pero de todo corazón nuestra alegría. Bien, hoy, Polo, hoy estamos bien. Sí. Porque a veces nos extendemos en los saludos y puede ser que alguien por ahí diga: ese programa es de saludos. ¿No? Pues no, mira. Sí, aquí está la Biblia del joven. La Biblia que no te corresponde ya, porque ya, es para jóvenes. Ya pasó. Y como tú tienes 46, ya no cualificas. Ya no califico ahí. Entonces, bien, yo quiero, aunque yo en el programa anterior casi dije que ya íbamos a dejar tranquilito al profeta Isaías, pero hay una partecita que aquí está presentada a continuación, porque acuérdate que aquí no presenta capítulo por capítulo, sino que es una selección. Por ejemplo, nosotros miramos el capítulo 2. Al final de los días estará firme el monte de la casa del Señor, de las espadas forjarán arados, y de las lanzas podaderas. Polo, tú estás en la cosa. Ese era el capítulo 2, ahí salta al 5, porque como es una selección, entonces yo tenía previsto, pero se me había olvidado que miráramos un poquito eso. Es canto de la viña de Dios y también algunos lamentos. Ay. Bien, es un pasaje muy precioso del libro del profeta Isaías, muy poético, como la mayor parte de ese libro. Entonces, en el capítulo 5, a partir del verso 1, voy a cantar en nombre de mi amigo el canto de mi amado a su viña. Mi amigo tenía una viña en un fértil collado. ¿Oíste? ¿Por qué collado? ¿Será familia de Monseñor Agripino? Collado. Los que llevan el apellido Collado es por una lomita o un otero. También dicen
en un fértil otero, que es otro apellido español, Otero. Pero aquí dice en una loma fértil, porque eso es una lomita, un collado o un otero es una lomita, y aquí como esto está hecho para jóvenes, que supone que quizás no dominan el español más castizo, no lo sé, entonces pone, mi amigo tenía una viña en una loma fértil, la cavó, la descantó. La descantó. ¿Qué quiere decir? Que le quitó la música, le quitó las piedras. Por eso en Puerto Rico se dice tanto canto, un cantazo, un golpe, y canto de tal cosa. Entonces la descantó, pero ahorita te voy a decir algo. Y la plantó con cepas escogidas, las plantas mejores. Edificó una torre en medio de ella. Al lado le pone, mira cuántas cosas hay que hacer para tener en forma una viña. Y todo eso lo hace Dios por su pueblo. Entonces, porque podemos perdernos y decir, y todos estos detalles, lo que está queriendo decir es todo lo que Dios hace, todo lo que Dios hace por su pueblo. Tanto y más como el que quiere tener un conuquito en forma, o mejor, una viña, porque es delicada, son plantas ñoñas, hay que saberla tratar, entonces hay que saberla defender de los parásitos, hay que cortarle las ramas inútiles, etcétera, etcétera. Y también excavó en ella, en su centro, el lagar, es decir, el lugar para exprimir las uvas y poder hacer el vino. Él esperaba que diera uvas, pero dio agrazones o agraces, es decir, uvas agrias, de las que dan tiriquito. ¿Tú sabes lo que es el tiriquito? Ah, sí, sí. Eso no se entiende en todo el país, pero es dentera o escalofrío. Eso es tiriquito. El que se come eso le da. Entonces, bien, no vamos a mirar todos los detalles, pero y ahora, habitantes de Jerusalén y hombres de Judá, acuérdense que la otra lectura era, escuchen montes, atiendan bien las sierras, que va a hablar el Señor, la prosopopeya, el llamado a los seres inanimados como si fueran seres animados. Pero ahora es, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, sean ustedes los jueces entre mi viña y yo. Mi viña, es decir, mi pueblo, al que yo he tratado con tanta delicadeza y preparé de un todo, y esperaba maravillas. ¿Qué más se podía hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? Dice Dios. Si esperaba que diera uvas, ¿por qué me dio agrazones o frutos agrios? Y ahora les diré lo que voy a hacer con mi viña. Quitaré la valla y será destruida. Derribaré su cerco y será pisoteada. La convertiré en una ruina y no será podada ni escaldada. Es decir, quitarle todos los ramos, los charamicos, como decimos en el Cibao, los ramos secos y todo eso. Entonces, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 21, 33, ahí encontramos que un hombre poseía una tierra y allí plantó una viña, la cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. La misma imagen, Dios haciendo la obra por su pueblo. Pero ahora Dios dice, después de tanto que yo hice, ahora tendré que dejarla que se pierda. Quitaré la cerca, que entre todos los animales, la pisoteen los que quieran entrar. Pudiéramos decir que se incomodó. No, porque es una imagen que está usando de
lo que debería hacer Dios con un pueblo ingrato, o contigo o conmigo. Ok. Lo que debería hacer. Pero ahora bien sabes tú que el Papa Francisco se ha desgalillado, para decirlo en popular, anunciando la misericordia de Dios. Hasta un año entero nos mantuvo instruyéndonos y orando y aprendiendo sobre la misericordia de Dios. Entonces, sí, Dios dice, esto es lo que merecen. Y a veces le cae en la cabeza a uno lo mismo que sembró. Y si sembró desgracia, eso recibirá. Entonces, es una palabra de advertencia de parte de Dios. Mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella, porque la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá son su plantación predilecta. Y sin embargo, no dan los frutos. Y aquí pone una pequeña cita del Papa Benedicto, que decía, los desiertos exteriores se multiplican en el mundo porque se han extendido los desiertos interiores. El hombre se vuelve un desierto por dentro, el hombre y la mujer. Y entonces eso se refleja a donde quiera. Eso decía el Papa Benedicto. Entonces aquí hay muchas cosas también bonitas, por ejemplo, del Papa Francisco, porque esa cita, que no la voy a continuar ya por el tiempo, ahí comienza luego. Él esperó de ellos equidad y hay derramamiento de sangre. Esperó justicia y hay gritos de angustia, o sea, lo contrario. Y lo pone al estilo semita, al estilo hebreo. Entonces ahí comienza. Ay de los que acumulan una casa tras otra y anexionan un campo a otro hasta no dejar más espacio y habitar ustedes solos en medio del país. Los acaparadores. Ay de los que madrugan para correr tras la bebida y hasta muy entrada la noche se acaloran con el vino o el ron o la cerveza. Y por ahí sigue. Por eso mi pueblo será deportado por falta de conocimiento, sus nobles morirán de hambre y su muchedumbre se abrazará de sed, como de brasa. Aquí la gente se confunde porque abrazar con Z es de brazo y abrazar con S es de brasa. Entonces se abrazarán no quiere decir que se darán abrazos, sino que se quemarán como una brasa. Bien, entonces, todo eso sigue con lamento. Entonces pone al lado una cita del Papa Francisco, a donde dice que en un lugar puede haber 36 restaurantes de lujo, a donde usted paga hasta con el alma, le sacan un riñón, y al lado están los pobres tirados sin comida y sin nada. Y nos acostumbramos como si dijéramos, así tiene que ser. El mundo. Aquí estamos nosotros y allá están ellos, indiferentes. Dice, aquí pone la cita del Papa Francisco. Bien, pues no continúo más. Ojalá, como dije la otra vez, ojalá el Señor no tenga que lamentarse con nosotros, como lo tuvo que hacer con esa imagen preciosa y poética de la viña que él cultivó con tanto esmero, esperando los frutos, y sin embargo no tuvo los frutos. Bien, pues ahora, Polo, mira, yo dije, la descantó la viña. ¿Qué era eso? Dijimos que la limpió. Le quitó los cantos. Le quitó la música. No. Canto es piedra. Que por eso dije que en Puerto Rico se usa mucho. Pues mira, Polo, yo no sé si pega o no pega. Pues si no pega, peor para ti. Pero yo escribí una vez una poesía que se llama Canto Rodado. ¿Qué dice? Me encanta. ¿Tú sabías eso?
Sí, hay cosas que acá cuando escribe que le gusta. Le gustan y otras no. Esta me encanta, pero yo creo que quizá la gente no la entiende. Dígale a ver que yo le digo. Tú eres gente. Sí, yo le digo ahora. Dice, este canto, Polo, este canto, si canta, me trae de muy lejos. Baja las pendientes igual que los quebrantos. Se desmorona o choca o silba con la esquirla que hiere cuando danza. ¿Qué te parece eso? Siga. ¿Suena bonito? Sí, siga. Oye, baja las pendientes igual que los quebrantos. Se desmorona o choca o silba con la esquirla que hiere cuando danza. Este canto me brota o tal vez se me escapa y yo me aferro a él, o él se me adhiere si rueda o canta. Pensaba Coge ahí. En las esquirlas. Las esquirlas que hacen son los fragmentos de la granada cuando revienta. Entonces, yo lo que estoy ahí es jugando con las dos cosas. Canto de música y canto de piedra. Como un canto de piedra que rueda. Pero por momento es la melodía o por momento es el guijarro o el pedazo de piedra, que así se llama. Entonces, como en esa imprecisión de lo que es, eso es lo que más me encanta. Entonces, como si fuera la vida de uno. Entonces, la realidad de la vida personal, a veces uno cree que la elige, pero quizá en algún caso habría que decir la canción aquella. ¿Cuál? Que cantaba Sonia Silvestre, pero que no era de ella, era de Adamo. Si ella me eligió. Ah, sí. Es mi vida. Es mi vida. No. Sí, es mi vida. Es mi vida. ¿Qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida. No es un infierno. Tampoco es un Edén. Hace tiempo que no desentonábamos. No, porque no hay ensayo. Pues entonces, con ese sentido juego yo un poco, con lo de piedras rodando o un canto, que tú dices que lo tienes, pero no se sabe si eres tú que lo tienes a él o él te tiene a ti, en ese rejuego. ¿Sabes qué? ¿Tú sabías que los poetas son medio locos? Hay Por eso yo no soy poeta completo, porque hay un refrán que dice, ¿cómo es? Que de poetas, ¿cómo es? Músico, poeta y loco, todos tenemos un poco y a veces un mucho. Un mucho. Depende de qué. Le iba a decir que en Santiago había varios grupos de varias tertulias literarias. Entonces pensaba, ¿cómo uno comparte cuando uno escribe algo? Y ese grupo se ha mantenido. Incluso hay uno ahora que está en Canadá, Puro Tejada. Y hace falta estos grupos, estas peñas, como le llaman en América del Sur, para uno compartir lo que escribe. En castellano, peña se llama un grupo que se reúne, un grupo consuetudinario de parroquianos en una cafetería, en un bar. Bueno, en El Conde, en la ciudad capital. Ajá, pues una peña. Una peña. Bien, pues bien, entonces eso era a propósito del canto. Ah, pero oye, Polo, yo conocí un señor puertorriqueño en Estados Unidos. Le escribió su mamá desde Puerto Rico y él le contestó. Entonces era tan sano que me lo contó él mismo, que le hizo una carta contestándole a su mamá, la dobló y se la envió. Y entonces recibió otra carta de su mamá que le decía: canto de bobo, me mandaste la misma carta que yo te mandé. Porque él, sin darse cuenta, cogió la misma carta que la había mandado, la metió en el sobre que él preparó, y entonces la mamá le mandó a decir canto de bobo, que eso se usa mucho en Puerto Rico. Sí. Aquí decimos pedazo de bobo, o de tonto, de lo que sea, pero allá se usa mucho canto de, como pedazo de. Eso a propósito. Bien, yo creo que se está terminando. Sí. Entonces, habíamos anunciado que diría algo
sobre bonche y bochinche. Y bochinche. ¿Tú te acuerdas? Sí, sí. Que yo le dije que bochinche era un italianismo. No es lo que tú te sueñes. No, pero vamos a ver. No es lo que tú te sueñes. No es. Eso son boberías nuestras inventadas para acá. Entonces, bien, boche ya se sabe. Yo creí que todo el mundo sabía lo que era un boche, pero traté de darle uno a un cubano y me dije, ¿qué es eso? Entonces, no, para nosotros, y en Puerto Rico se usa también boche, los cubanos dicen regaño. Mira, los regañó. Estando tan cerca, y yo creí que ellos entendían, y no. Entonces, bonche, celebración festiva, fiesta muy grande, eso es común en muchos lugares de América Latina. Luego el sentido de boche cambia en América del Sur porque no tiene el sentido de reprensión o regaño, sino que lo hacen sinónimo de bochinche. Y bochinche para nosotros es las dos cosas. Una vez es el chisme, pero otra vez si un bochinche es una fiesta. Una alegría. Que pasa a ser también como un bonche. Ahí están las tres. El tiempo de este segmento se nos termina, pues continuamos en el siguiente. Esto es Comunicación y Vida. Siga con nosotros. Monseñor, estoy hablando con nuestro amigo Monseñor Santiago Rodríguez. Ahí está en portada de camino la foto y esto. Entonces la ordenación episcopal, que hay un día difícil, Monseñor, 30 de diciembre, en el Polideportivo de la Universidad Central del Este, en la Sultana del Este, San Pedro de Macorís. Bien, pero hay gente que va. Ah, no, ya me han dicho gente de Mamey y esa zona que van guaguas. Sí, pues acompañamos con la oración, como habíamos prometido, el ministerio de Monseñor Santiago Rodríguez. Rodríguez. Entonces, bien. Pero Polo, yo estoy con el temita de los términos, que ya hicimos referencia a los primeros tres. Por si acaso te dan un boche una vez, tú te puedes... Me duele eso. No si no te hagas el sensible y aprende, como nos decían antes. ¿Cómo decir? Muchachos, déjate de eso, que los boches son de noche, los de día son consejos. Ah, bien. Entonces con eso se desquitaban si le daban un boche a uno. Sí. Los boches se dan de noche, los de día son consejos. Ajá. Bien, pues hay otra palabrita que yo quisiera que miráramos hoy, y es... La gente no la conoce mucho, me parece, en el medio nuestro, pero sí conoce mira, paradójicamente, están viscos de ver la figura, pero no saben el nombre. La figura es una varilla que aparece con una culebrita enredada, o también una varilla con dos alas y dos culebritas entretejidas. Eso se llama caduceo. Es una palabra latina, pero de una palabra originaria árabe. Entonces, caduceo, eso que toda receta tiene, o en toda farmacia, esa figurita con dos alitas, una varilla y dos culebritas enredadas, es la más común. Ahora, en la del 9111, sí, ¿cuánto le puse? No, la gente, no yo no sé sabrá. por qué se empeña en decir 911,
porque es más fácil. 911. 911. Entonces, ahí sí tienen una sola varita con una sola culebra, que esa es llamada la vara de Asclepio. Hasta en inglés se llama Rod of Asclepius. Rod. Cuando decían A-Rod, ¿a quién se estaban refiriendo? ¿Qué pelotero? A-Rod. Rat. ¿A quién? No, y bien que conozco bastante de béisbol. Ah, sí, yo te estoy poniendo a Sí, prueba. sí. ¿A quién se llamaba A-Rod? Y Percio. Pues ayúdeme. Alex Rodríguez, Hábleme. A-Rod, en los periódicos Sí, gringos, sí. todo A-R-O-D. A-Rod. Que suena ahí. De Rodríguez sí, para y dirigir los Alex, Yankees. pero Rod es vara y por eso se llama vara de Asclepio, Rod of Asclepios, que es el caduceo. Ahora, digamos esto, son dos símbolos distintos, pero aquí no se distinguen. Porque esa es propiamente el emblema, ese es el emblema de la medicina. Pero aquí el que se usa para la medicina es el del comercio, del dios de la mitología romana, Mercurio, que es el que tiene 2 alitas en la cabeza y 2 alitas en los pies. Y por eso la varillita tiene 2 alitas, como de Mercurio, el dios alado, el mensajero de la divinidad. Entonces son 2 símbolos distintos. Ese sería para el comercio y el otro para la medicina, pero aquí se intercambian. Entonces, ese es el caduceo. Ahora, una aclaracioncita final. ¿Por qué si la gente le tiene muchísimo miedo a la serpiente y a las culebras, en el emblema de la salud hay serpiente y culebra? ¿No te parece raro? Sí, porque entonces... Que donde lo que se trata de la salud, el emblema de la medicina, de la farmacia, etcétera, de los médicos, tiene culebra. Y hay gente que de hacerle una S, Ya. brincan pensando que es una culebra. ¿Por qué están esas culebritas ahí? Porque antiguamente la culebra no es lo que aparece en alguna parte de la escritura, que la culebra es señal de maldición, como por ejemplo en los relatos del Génesis, porque por ella entró la desgracia del pecado en el mundo. Pero en el mundo antiguo no siempre fue así, ni siquiera la misma escritura es uniforme en esa actitud, porque Dios mandó a Moisés a hacer una serpiente de bronce para curar a los picados con mordedura de víbora, es decir, una serpiente señal de vida y de salud. ¿Qué significa eso? Que antiguamente la serpiente o la culebra era señal de salud, era admirada por su capacidad de sobrevivir y por eso atraviesa los siglos hasta llegar a ser símbolo de la salud. O el mismo Cristo la mencionó para bien. ¿Tú no te acordarás? Astutos como las serpientes y sencillos como palomas. Decía Cristo, alabando la habilidad que tienen las serpientes, las culebras, de sobrevivir. Fue señal de vida antiguamente y por eso aparecen en estos símbolos. Pero mis amigas, no te entusiasmes mucho, Polo, que hoy no voy a seguir ya con las palabras para que atendamos a otras cosas también. Eso era a propósito de caduceo y de las serpientes o culebritas que tienen que son parte de ese símbolo médico, farmacéutico, del comercio también. Les cuento algo, aquí en nuestro país no tenemos, por ejemplo en Panamá y otras partes, culebras así venenosas. Sin embargo, me he enterado, monseñor, que a través de importaciones de madera han llegado. Y con otras mercancías Sí. se le meten. Sí. No, pero aquí no sobreviven. Yo no sé si por algo del clima o que Dios nos protege. favorece. Aquí lo único venenoso que hay somos algunos dominicanos venenosos, pero después no hay ni víbora ni culebra. Nada. Somos un país Un bendito. paraíso. Un país bendito, porque tú pisas a donde quieras. Yo dormí entre unos montes de Colombia en la zona occidental, es decir,
el Chocó, en la zona de Buenaventura, es decir, del Pacífico, y ahí había una miniatura de víbora. A una le decían las 24, porque si te picaba y tú no lograbas salir, que era en canoa por entre los ríos y después trepado encima de un camión para llegar a la civilización, se iba. Si tú no salías antes de ese tiempo, se fue. Y entonces la llaman las 24, de que me contaron que a veces iban a arreglar la cama y las encontraban ahí. Yo dormía ya, pero ni siquiera me meneaba mucho por si acaso. Entonces nosotros, digo, lamentablemente, venenoso, seres humanos aquí. Solo tenemos algunos seres humanos, que puede serlo cualquiera. Mira ahora, ese muchacho de 20 y pico de años que mató a su mamá a machetazos, eso acaba de salir, hirió a un niñito y al que estaba buscando para matarlo era un hermano. ¿Estará el demonio suelto o hay una gente desequilibrada y loca? Uno trata de comprender cómo un ser humano, y por eso digo, aquí no hay víboras ni serpientes venenosas. Lo único, penosamente, es que podemos llegar a ser esa víbora venenosa, nosotros, y más venenosos, porque tenemos más inteligencia para hacer el mal, nosotros los seres humanos. Pero Polo, dejémoslo hasta ahí esa partecita. Okay. Yo estoy en deuda porque ya anuncié, mire, y esto, que íbamos a hablar de 2 obras de Henri de Libac, sería Enrique de Libac, que lo hemos mencionado varias veces aquí. Es alguien a quien yo admiré bastante por su vida. Influyó mucho porque también que nos lo daba mucho a conocer el padre Roque de Escobar, que fue profesor de liturgia, un jesuita muy respetado, el padre Escobar. Su mamá, yo creo que murió aquí en Moca, en el hogar de ancianos. Okay. Era hijo único, cubano, fue mi director espiritual, y él, aunque no me dio clase nunca, pero hay generaciones y generaciones que pasaron por sus manos, sí, a las que él le dio clase. Y entonces él mencionaba mucho a de Libac, que eran amigos, se encontraba allá en Francia con él, porque era francés. Entonces, yo tengo para decir que, modestia aparte y salvando la distancia, influyó un poco sobre mí. Yo, además de eso, encontré botado en una rumba de libros que iban a quemar un libro de él llamado Catolicismo, sobre la doctrina social de la Iglesia. Y cuando yo vi eso, un libro hasta de tapa dura, yo lo rescaté y lo conservo hasta el presente. Yo no sé cómo sería por error que lo iban. Entonces, si ustedes pueden ver, como en las imágenes también, los textos a los que vamos a hacer referencia, mira, están llenos de citas al pie. Y hay páginas que tienen hasta la mitad de la página son de citas, referencias. Y cuando yo vi eso, me encantó. Porque en este país se acostumbra, aquí había incluso grandes escritores nuestros que hablaban sin citar, como si fueran de ellos. Como la autoridad que tiene, me permito, como dice San Agustín, en la montaña de obras que tiene San Agustín. ¿Dónde dice eso? Es muy fácil. Entonces yo me propuse, digo, cuando escriba algo, va a ser bien fundamentado. Ahí escribí yo un par de ensayos, uno sobre la libertad y otro sobre la innovación. Y eso tiene hasta problemas para diagramarlo de tanta. Citas. A veces era casi más cita que texto. Para si alguien quiere profundizar, que ahí encuentre. Tiene. Entonces me influyó salvando la distancia, porque es tremendo señor, ya falleció, uno de los pioneros del Concilio Vaticano II, pero lo grande es el amor a la Iglesia en él. Esta obra se llama Meditación sobre la Iglesia. Es clásica de él, aparte de esa otra que mencioné, Catolicismo,
y el drama del humanismo ateo. En la imagen lo pueden ver las dos. Entonces yo quiero hacer referencia. Pero ¿qué sucedió? Que sus ideas chocaron en la iglesia y le dieron tremendo palo. Lo silenciaron. Lo silenciaron, lo retiraron de la cátedra, le prohibieron aparecer y él se guardó, y ahí fue que escribió este libro, Meditación sobre la Iglesia. Ahí, en ese preciso momento, escribió un libro de amor a la Iglesia. No se parece a algunos latinoamericanos que la Iglesia le ha llamado la atención y lo que han hecho es victimizarse y refunfuñar. Soberbia. No se parece a la altura de esta gente. Cuando le dieron el golpe, ahí fue que escribió esta obra famosa. La Iglesia lo silenció y lo cualquierizó, y él escribió Meditación sobre la Iglesia. Una obra profunda hasta más no poder, documentada como no hay, de entero amor a la Iglesia que lo estaba sacrificando. Entonces son ejemplos. Hay gente que en la Iglesia no aguanta ni que le pongan un dedo, y el mismo Leonardo Boff no se alzó porque lo corrigieron, que lo mandaron a llamar de... Y entonces aquí había gente sublevada que cómo se atrevían a llamarlo a Roma Dios. Y será Dios que no se le puede tocar. Y de Dios para abajo todo el mundo tiene que rendir cuenta. Entonces hay mucha ñoñería, hay gente que vive la fe con ñoñería. Pues Enrique de Libac es un ejemplo de lo contrario, de aguantar palos y de mantenerse fiel contra viento y marea. Y eso hace falta en la iglesia. Bien, pues esta obra es grande, pero yo quiero solamente destacar ahora, él tiene un capítulo aquí dedicado a la iglesia, es el sacramento de Jesucristo. La iglesia es sacramento de Jesucristo, y él va a insistir mucho en eso. ¿Qué quiere decir sacramento de Jesucristo? ¿Qué quiere decir sacramento en la iglesia? Sacramento es aquello que realiza lo que significa. Es un don de Dios expresado con unos símbolos. Y ahí en eso se realiza, en el signo se realiza lo significado. Entonces él dice, cuando él dice que la iglesia es sacramento de Jesucristo, la iglesia entonces tiene que comunicar Jesucristo a la humanidad. Y lo va a repetir hasta más no poder. Ahora dice él, puede suceder que nos desilusionen muchas cosas que forman parte de la contextura humana de la iglesia. ¿Entiende eso, Polo? Como también que, sin que tengamos la menor culpa, seamos profundamente incomprendidos en ella, como le pasó a él. Y lo que es más, puede darse el caso de que tengamos que padecer persecución en su seno. Pero dice él, ahí es que tenemos que agradecer a la iglesia, porque nos permite asociarnos a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo está diciendo quien lo sabe, porque tiene los morados todavía del palo que le dio la iglesia, figuradamente. ¿Qué era tu inspiración? Lo que iba a decir, que esa primera parte me hace pensar en lo que tanto insiste el Papa Francisco, de la mundanidad, en el sentido de que a veces esa mundanidad puede que aleje. Sí, o sea que sí, que tú veas cosas que se le pegan a la iglesia y que tú dices, eso no es de Cristo. No es de Cristo. No es de su naturaleza. Son, como lo dirá él aquí, son cosas añadidas. Pero eso no debe apartarnos. Entonces termina ese párrafo con una preciosa cita de un padre de la iglesia muy poco conocido, y dice, no te separes de la iglesia, ningún poder tiene su fuerza, tu esperanza es la iglesia, tu salud es la iglesia, tu refugio es la iglesia, ella es más alta que el cielo y más dilatada que la tierra, ella nunca envejece, su vigor es eterno. Eso es Eutropio, poco conocido entre nosotros, un autor de los primeros siglos.
no te sueltes de la iglesia. Y mira ese pedacito final, ella nunca envejece, su vigor es eterno. Yo he dicho mucho y he citado a los papas que decían, la iglesia no trabaja con los jóvenes porque es oportunista o por hacer populismo. No es porque quiere aprovecharse y decir, si me gano a los jóvenes tengo futuro. No, es porque la iglesia es lo que más se parece a los jóvenes y los jóvenes lo que más se parece a la iglesia. Ella nunca envejece, su vigor es eterno. Es decir, la vida de Dios en ella la hace ser para siempre. Es decir, que lo que más admiramos en un joven es su vida en plenitud, de vigor. Pues eso es la iglesia. Entonces la iglesia no trabaja con los jóvenes por conveniencia. En la iglesia no hay pastoral juvenil porque es bonito trabajar con jóvenes o porque los jóvenes son más bonitos que los viejos. Polo, ya tú no cualificas para nada de me queda algo. Salte de ahí. Que cuando miento joven ya yo te saqué a ti hace rato. La iglesia no mira a los jóvenes porque sean bonitos, sino porque ella misma es lo más semejante a un joven que pueda haber. Con mucho por encima del joven, porque el joven se muere, pero la iglesia mantiene su vigor para siempre. Su vigor es eterno. Entonces, mira cuántas cosas. Este hombre es conocedor hasta más no poder de la historia de la iglesia, de las riquezas, de los tesoros de la iglesia. Y va a decir, sucede que a veces no entienden a la iglesia. Lo dirá aquí. A veces no entienden a la iglesia. Y entonces se confunden. Y quisieran que la iglesia se pusiera de parte de ellos, de los enemigos. Los dos aspiran como dos bandos, de derecha y de izquierda, y todos quisieran que la iglesia firmara sus consignas y sus declaraciones y todo. Entonces no entienden que la iglesia, como decía el Papa Francisco, no es una ONG, es otra cosa. Es humana plenamente y hasta tiene debilidades y lacras humanas, pero es divina con la vida de Dios. Entonces hay quien se confunde y aquí mismo dirá que parece que es una cosa de ahora. Actual. Dice, hay hasta políticos y hasta eclesiásticos que quisieran usar a la iglesia en su favor, políticos y eclesiásticos. Dice, y pone una cita nada más y nada menos que de Pío XII, que cualquiera diría que era un papa atrasado. Y sin embargo, él hace esa denuncia y la recoge aquí. Y entonces podríamos decir, caramba, en algunas cosas la historia no cambia mucho, porque a veces quieren coger de instrumento a la iglesia y por eso debemos ser sagaces como las serpientes, para no dejarnos enredar por los poderes de este mundo, porque hay poderes que quieren favorecer a la iglesia y hay dentro de los poderes de este mundo gente que quiere embaucar a la iglesia y que sea la tonta útil para sus proyectos personales. O sea, que no viene Entonces de ahora. pero todo el mundo, Polo, porque yo mismo te he dicho aquí, que de los tormentos más grandes de un obispo, y entonces en 20 años ya yo debo saber más o menos de qué sufre un obispo, es precisamente que te quieran utilizar como instrumento. Puede ser la política, a veces te desechan porque creen que tú no sirves para nada. Como dijo un político, la iglesia está en decadencia ya, como no voy a mirar para allá, pero mientras sirve para algo quisieran echársela en un bolsillo. Luego viene la gente, que yo he dicho aquí, de lo que más padece un obispo es de sentirse impotente y no poder remediar, por ejemplo, ante las necesidades de las personas. Entonces, pero te digo que hay gente que ni aprecia ni desprecia a la iglesia, no le importa, pero cuando tú puedes ser útil para, ahí sí. Yo me he ganado hasta boche, metiéndome donde no debo, tratando de favorecer a una gente que no siente nada por la iglesia, pero la quiere aprovechar. Por ejemplo,
Yo escribí una carta a una instancia muy alta de este país una vez, porque me pidieron eso, por un señor que quería a favor de su señora el nombramiento. No puedo declarar porque después se sabe y la cosa no termina bien. Entonces hago yo mi carta con delicadeza, yo no escribo de otra manera, y de allá me bajó ese ramplimazo en una carta también, como diciéndome, lo diré brevemente, que no me metiera, que ellos tenían sus propios procedimientos para hacer las cosas. Me dieron ese ramplimazo por beneficiar a un Juan de los Palotes, pero así es, se acercan, quieren utilizar a la iglesia. ¿Cómo termina la historia? Que ese que me dio el gran boche, sí, y era de día o de noche, sí, pero era boche. Quiera boche. Luego andaba sonsacando curas para que escribieran en favor de él porque querían detutanarlo, y entonces sí necesitaba él a la iglesia. No se atrevió a decírmelo a mí, no, pero a los curas de mi diócesis estuvo tanteando para que los respaldaran. El que me dio el boche a mí, sí, diciendo, tenemos un procedimiento, no hay que estar presentando a nadie. Entonces, podía haberme dicho con delicadeza, entendemos que usted quiere ayudar. Sí. Pero no se puede. No, muy duramente, para después andar dando lástima buscando él lo mismo que despreció en mí. Bueno. Bien, entonces, eso sucede. Polo, hay otras cositas pero que entonces, se quedan. Quizás más adelante yo deba continuar porque quiero resaltar algunos otros detalles de este grandísimo hombre que, como tú sabes, en su vejez, el Papa Juan Pablo II lo hizo cardenal a en su vejez, sí, sabiendo que no podía darle nada ya a la iglesia, pero como un reconocimiento a la obra. La iglesia lo hundió y luego la misma iglesia lo exaltó, porque no estamos libres de equivocarnos hasta en la misma iglesia. Nos vamos a la pausa, pero para venir con la oración final, creo que o Fello o Vinicio Disla, Monseñor Fello, nos hablaron una vez, uno de los dos, de Henry de Libac. Así que quiero recordar en mi memoria. Más te vale. Eso es. Bien. Nos vamos a la pausa y venimos con nuestra oración final. Hay momentos en los que estás abrumado, sin fe, sin esperanzas, y de repente un suceso te marca y cambia tu vida. Esto es lo que ha cambiado la mía. Ahora me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino. Periódico Camino, al servicio de la verdad y la vida. Hoy te damos gracias nuevamente, Padre, por los buenos hijos de esta patria y también los buenos hijos de nuestra iglesia, servidores fieles. Siempre pienso en hombres y mujeres sacrificados que aparte de su trabajo, porque tienen que ganarse honradamente el pan, encuentran tiempo para servir a su prójimo, para caminar en nombre de la iglesia. Y te doy gracias también por aquellas personas que no son hipersensibles y aceptan corrección de parte de la iglesia, como hemos mencionado hoy a Henry de Libac, ese gran intelectual francés, sacerdote y finalmente cardenal, que aún siendo excluido totalmente por la misma iglesia, mostró su amor profundo a ese misterio de Dios en una institución que se llama la Iglesia, y escribió obras sublimes como la que hemos compartido, Meditación sobre la Iglesia. Danos que se multipliquen, Señor, los verdaderos hijos y que aguantemos incluso la corrección si en algún momento lo necesitamos. A ti te lo pedimos, que eres Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Gracias por acompañarnos. Les esperamos en la próxima edición de Comunicación y Vida.